Continuamos en Energía Total y lo prometido es deuda, señoras y señores. Ya con nosotros se encuentra el periodista y escritor, comunicador, sobre todas las cosas. Tengo aquí a alguien que me entiende, Alberto Sardiñas. Muy bienvenido. Gracias por Johanna, estar. gracias. Qué gusto poder estar contigo y con toda esa energía total que le pones a lo que haces. Gracias, tratamos. Tú también. Vamos a empezar por el principio. Yo sé que estás activo en una de las cadenas más importantes, ¿no?, que conocemos a nivel nacional para los latinos, es Univisión. ¿Por qué no me cuentas un poquito cómo empezaste? Claro que sí, mira, son ya 18 años maravillosos en Univisión. Yo soy, como siempre he dicho y como seguramente que eres tú también, un ratón de radio. Es a lo que me he dedicado toda mi vida, pero Univisión me ha dado la oportunidad de haber empezado localmente, luego de que ese programa de radio se convirtiera en un programa nacional, y además de eso hemos podido agregar la televisión diariamente en un programa local en Miami que se llama el News Café. Sí. Y lo que, digamos, la esencia y una de las cosas que más me disfruto es que por muchos años he estado escuchando las historias de la gente a través de la radio, abriendo las líneas para que la gente nos cuente un poquito de lo que le pasó o lo que les pasa y de cuáles son esas lecciones, para encontrar juntos esas lecciones, porque al fin y al cabo yo siento que si estamos vivos y tratando de avanzar en la vida y Dios quiere y tiene un plan para nosotros, tenemos que definitivamente entender que hay que aprender de las lecciones de lo que nos pasa. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, tienes un libro, El sí detrás de un no, que acaba pues de salir y me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque imaginamos una persona de tu trayectoria que siempre estás recibiendo invitaciones, siempre escucha un sí de tu nivel de educación. Sin embargo, no siempre fue así. Vamos a hablar un poquito de esos 3 nos en 90 días. Yo imagino que eso me lo preguntas porque sé que te impactó y porque todos de alguna manera pasamos por estas épocas donde uno dice, Dios mío, ¿por qué a mí? Sí. O sea, ¿cuántas cosas más me tienen que pasar? Y esos 3 no en 90 días fueron un momento muy difícil, ¿no? Fíjate, estaba yo empezando en Univisión, donde, como te digo, tenía una carrera, gracias a Dios, maravillosa. Pero en ese momento, cuando llegué, hubo cambios de estos que pasan en las emisoras de formato y ahora cambia la música y cambia el tipo de programa, etcétera. Y veo yo que mi programa de radio me lo habían cancelado y no tenía ninguna, no había alternativa, no dependía de mí, no dependía ni siquiera de mis jefes. Pero tienen que cancelar ese programa de radio y evidentemente pues allí sigo, quiere decir que estaban buscando otras oportunidades para mí, afortunadamente. A la misma vez pasó por una ruptura de una relación de pareja que había durado casi 3 años. Y el golpe más duro que recibo durante esos mismos 90 días fue la pérdida de mi mamá, que venía por casi 10 años luchando un cáncer de seno. Había tenido gran calidad de vida la mayor parte de esos 10 años. Los últimos 2 años habían sido mucho más duros, pero desde que fue diagnosticada la pudieron tratar de una manera que ella siguió trabajando y siguió haciendo sus cosas. Pero imagínate en 90 días verme con esos golpes de la cancelación del programa, de la ruptura de la relación, y que de pronto pues el golpe más duro de todo fue la pérdida de mi mamá. Y yo me vi en un momento como muy oscuro, ¿no? Hubo incluso un momento, Johanna, que te confieso que también lo relato en el libro. Me acuerdo que parecía una escena de película, porque justo antes de que mi mamá falleciera, y uno no tiene en sus manos saber hasta cuándo vas a tener a un ser querido al lado, yo tuve que salir a comprarle algo a una farmacia. Y era una noche de estas que parecía de película y de lluvia. Entonces, oscuro, de lluvia. Voy a la farmacia en medio de toda esta tristeza y lo que me está pasando, y de pronto saliendo de la farmacia estoy rodando así por el Doral, por la calle 41 en Miami, y escucho una sirena de policía. Y era conmigo. No. Y yo parece que iba a exceso de 5, 6, 7 millas o lo que fuera de exceso de velocidad. Culpa mía, pero era una cosa mínima que nunca te pasa. Las probabilidades de que te pase son mínimas. Y la policía me para. Y yo veo al policía acercarse a la ventana. Me dice, licencia y registro, por favor, se lo entrego. No le digo una palabra. Me dice, ¿usted está bien? Le digo, sí, yo estoy bien. El hombre me da de vuelta la licencia, me da una alerta, me trató bastante bien. Y en ese momento, cuando él se va, yo subo la ventana, yo pongo las manos en el volante, pasando por todo eso. Y yo digo, Dios, yo me pongo en tus manos. Claro. Porque ¿cuánto más me puede pasar? No lo sé. ¿Cuánto me ha pasado? Yo lo sé. La razón por la que me está pasando no tengo la menor idea. Claro. Y entonces fue como un momento de estos donde aprendí que en la vida tenemos 2 columnas, ¿no? La columna de las cosas que podemos controlar y la columna de las cosas que no podemos controlar y que tenemos que dejar en manos de una fuerza más grande.
Y ese es el resumen de esos 90 días de dificultad que fueron muy oscuros, pero que estuvieron también llenos del comienzo de la mejor etapa profesional de mi vida, cuando empieza este programa que me ofrecen a raíz de la cancelación del otro. Wow. Que es News Café. No, ese fue íntimo, ese fue Ok. cuando empiezo. Entonces mi jefe un día me llama a la oficina, Johanna, y me dice, Alberto, tengo que hablar contigo. Y yo estaba como productor de otro programa y me dice, quiero montar un programa donde escuchemos entre canciones las historias de la gente. Y yo pensaba que iba a ser con un psicólogo, con un psiquiatra. Bueno, vamos a montarlo, yo lo produzco. Me dijo, no, yo quiero que tú lo hagas. Y yo le digo, tú le estás diciendo al tipo más deprimido de este edificio, el que necesitaría llamar a ese programa, que sea yo el que escuche las historias de la gente. Me dijo, sí, tú eres la persona. Y empieza ese programa, empiezan a llamarme de la televisión como colaborador de motivación, empiezo a viajar alrededor de Estados Unidos a dar conferencias, escribo mi primer libro y de pronto el momento más oscuro se convierte en el mejor momento profesional de mi carrera. Y yo creo que eso me lleva a la próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros sacarle provecho a nuestro dolor? Uh-huh. Es inevitable que nos vengan situaciones así, a todos. Pero ¿qué hacemos con ese dolor después? Fíjate, como la misma pregunta que tú me haces a mucha gente, es una excelente pregunta y a mucha gente le puede sonar rara. Johanna le está preguntando cómo Claro. sacarle provecho al dolor, pero el dolor Así es el es. dolor. Y no es cierto. Lo que tú dices es una manera excepcional de pensar. Porque fíjate que no hay nada como encontrar las lecciones de lo que nos está pasando. Entonces una de las cosas que yo aprendí es que cuando yo me voy a dormir y yo le estoy pidiendo a Dios por mí, por mi familia, etcétera, yo dejé de pedirle que me resuelva los problemas y empecé a pedirle que me muestre lo más rápido posible la lección que tengo que aprender. Porque mientras más rápido nos llega la lección, más rápido salimos de esa situación tan oscura y tan difícil. Entonces, sacarle provecho a un problema, como bien lo estás diciendo, es encontrar qué hay aquí para mí. Y cómo esta puerta cerrada en mi cara, que me hace sentir horrible, que me hace querer llorar, cómo esa puerta que me cerraron en la cara me va a ayudar a que la próxima puerta se abra. Y así es como yo trato de ver la vida. Porque evidentemente mi vida ha estado llena de rechazos, pero ha estado llena de bendiciones también. Claro. El asunto es que la razón por la que muchas de esas cosas han llegado es porque he procurado que cuando se me cierre esa puerta, yo no lo vea como el final, sino como la razón para buscar la siguiente puerta. Me gusta mucho que mencionas esa parte personal e íntima que también lo hablas en tu libro, ¿no? El sí detrás del no de he sufrido mucho, he tenido ese acoso, como se dice hoy en día, ese bullying. ¿Por qué? A mí me costó mucho tiempo reconciliarme con la idea de que yo había sido víctima de bullying. Y una cosa que he comentado mucho en estos días es que cuando a mí me lo hicieron, cuando yo pasé por eso, ni se llamaba bullying. No me imagino. No era tan técnico ni tan bonito. Entonces en el colegio en Venezuela, entonces mi mamá lidiaba con que los niños me echaban broma, decíamos nosotros, o que estaban riéndose de mí, etcétera. Y gracias a Dios, dentro de una infancia que fue muy feliz, estaba ese pedacito oscuro mío, que era lo que yo sufría en el colegio. Yo llegaba a casa a una familia maravillosa, o sea, una vida que no le podía pedir más. Pero ese lado era un lado muy difícil porque era el lado de sentirme rechazado, de que no me eligieran para nunca ser parte de un equipo deportivo entre mis amigos a la hora de tener una clase de educación física, por ejemplo, de verme en una escena tan terrible como tener 12 o 13 años y estar en clase de educación física y de pronto darme cuenta que mientras alguien me distraía hablándome, habían otros 10 niños atrás y había uno que se atrevía a bajarme los shorts y dejarme en calzoncillos en pleno campo deportivo. No puede ser. Claro, Alberto. esas son las cosas que a mí me pasaron. Pero lo interesante de esto es que yo traté de entender por qué me estaba pasando a mí, porque es que me cambian de colegio, Johanna, y Llegas. siguió el bullying. Entonces en un momento dado digo, aquí hay algo que no está funcionando y que está muy bien que mi mamá me defienda, pero yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que cambiar también. ¿Tú te hiciste ese planteamiento tú de niño o después? Cuando Yo creo que llegas... fue inconsciente. Yo no Ok. creo que fue una cosa de uno lo piensa tanto a los 12, a los 13 años. Exacto. Pero yo me di cuenta que alguna cosa había que arreglar. Y me pasaron dos cosas. Primero, aprendí a entender que yo era diferente. Y esto me tomó después un montón de años de terapia, de trabajar en mí mismo, ¿no? Y darme cuenta, y me acuerdo que hace poco tiempo, teniendo precisamente una sesión con mi terapeuta, que con cierta frecuencia me gusta y me ayuda mucho tenerla, me dice, Alberto, ¿tú te diste cuenta de que mientras los niños que estaban a tu alrededor están pasando
por la etapa más egoísta de un ser humano, que es la preadolescencia y la adolescencia. Entonces soy yo, y el que tiene adolescentes o niños en casa sabe que soy yo, pero es que yo quiero esto, yo quiero aquello, mis amigos y mi prioridad. Mientras eso estaba pasando, me decía ella, tú te das cuenta que a ti te preocupaba el resto de la gente. Te das cuenta que tú estabas pendiente de si se le había quitado el dolor de estómago al esposo de la maestra. ¿Cómo siguió su esposo? O sea, de alguna manera... Sí, ahí viene el bullying. Yo estaba, bueno, pero esto no es ni bueno ni malo. Claro. Es quien yo era y cómo lo afrontaron. Pero al fin y al cabo, lo que yo creo es que esas etapas de bullying me prepararon para defenderme mucho mejor en las siguientes etapas de mi vida. Totalmente. Y en este medio que pueden las cosas a veces ser un poco complicadas, que hay una tendencia a la competencia y obviamente no viene dentro del área donde nos desarrollamos. ¿Qué cosas te han ayudado a ti a poder continuar adelante, pero a la vez guardar tu corazón? No terminar haciendo lo mismo, no cerrar puertas, sino abrirlas, no resentirte y simple y llanamente cambiar tu forma de ser y continuar siendo esa persona que te preocupa, que preguntas, que ves a las personas a los ojos, que prestas atención a los detalles. ¿Qué te ayudó? Mira, es una excelente pregunta y yo a lo mejor no tengo toda la respuesta, porque yo creo que hay una parte que tiene que ver con la suerte de tener el papá y la mamá que tuve. Me explico, Eso con ayuda, sí. el entender mi historia de familia, que es una cosa que experimenté también en el libro, porque la primera clave es descubre de dónde vienes. Entender que yo venía de gente que ha tenido que trabajar muy duro. Ambas familias han tenido que salir y dejar todo para irse de un país a otro buscando una vida mejor. He tenido varias generaciones en mi familia que no han pasado 2 generaciones en el mismo país por mucho tiempo, por diferentes acontecimientos. Entonces eso me ha llevado a darme cuenta de la importancia de trabajar honradamente, de la manera más honesta. Y una cosa que ha llamado mucho la atención del libro es que yo he tenido que lidiar con gente negativa como cualquiera en cualquier trabajo. Sí. Y yo aprendí un concepto después de sufrirla bastante, que es que tú has escuchado las órdenes de alejamiento que se ponen, por ejemplo, cuando hay un caso de violencia, que va la persona a la policía y dice, mira, pongo una orden de alejamiento para que esta persona no se me acerque. Yo creé una cosa que se llama la orden de alejamiento mental. Y la orden de alejamiento mental es el esfuerzo que tenemos que hacer para que esa gente negativa que pasa por un pasillo, que la tienes que ver porque no te puedes deshacer de eso, porque es un compañero, una compañera, puede ser un familiar, un cuñado, una cuñada. Mira, mi hermana se casó con él y es un pesado, ¿me entiendes? O sea, a cualquiera le pasa. Entonces hay que tratar de pasarse el switch y entender, esa persona es como es, esa persona está pasando por su propio proceso y esa persona un día Dios le va a mostrar sus propias lecciones y sus propios retos y yo sigo con lo mío y no tomárnoslo personal, porque lo más difícil del rechazo es que sentimos que es contra nosotros. Si nosotros somos capaces de despersonalizar el rechazo, en ese momento vamos a ser más prósperos, vender más, conseguir el ascenso en el trabajo, ganar más dinero, ser más felices, porque nos vamos a dar cuenta que el rechazo no es producto de alguien que te quiere hacer daño, es producto de una situación que no te conviene y que te está enseñando algo para buscar lo próximo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Completamente. Pero, o sea. Completamente. Pero aquí vamos. El libro, entonces, está dirigido ¿a quién? Cuando tú te sentaste a escribir, ¿en quién pensabas? Mira, es interesante porque el libro, de alguna manera, yo lo pensé de una forma y ha agarrado como una especie de vida propia, ¿no? Porque cuando yo escribí este libro, yo evidentemente quería comunicar un mensaje y una misión, que es cómo sobreponernos al rechazo para lograr lo que queremos, porque yo creo que estamos viviendo una crisis de abandono de sueños muy grande en el mundo entero, y el libro empieza hablando de eso. Estamos en una crisis de abandono de sueños. Y hasta que no retomemos nuestros sueños, no vamos a encontrar ese potencial de felicidad al que todos podemos llegar. Pero para mí, la primera persona a quien yo le dediqué este libro fue a mi hija, y en quien yo lo pensé. Sofía tiene 10 años. Sofía, hay muchas de estas cosas, yo no quiero que ni las lea por ahora, ni que se enrede la vida, pero sí he pensado en que yo quiero que ella tenga una guía a la que pueda regresar como referencia, es decir, mira, me está pasando esto, ¿será que a mi papá le pasó algo parecido? Wow. Entonces, para mí ese fue como la primera intención. Ahora, este libro ha agarrado una vida por sí mismo, que es lo que pasa cuando uno pone algo allá afuera. Y es que este libro se ha convertido en una guía de gente que está en ventas, por ejemplo. O sea, hay clubes de libros enormes de miles de personas que recibieron este libro y que me han escrito diciéndome, Alberto, estoy aprendiendo a lidiar mejor con el rechazo a raíz de las historias que tú has contado, y eso me ha permitido
vender más, ponerme en una nueva posición más alta dentro de la compañía, ese tipo de cosas, o retomar sueños. Como el otro día me llegó un mensaje de una persona que me dijo, Alberto, a raíz de tu libro decidí publicar los poemas de mi papá, que ya falleció y que nunca se atrevió a publicarlos. Y está empezando a preparar el libro con los poemas del papá, sin importar si va a vender un libro o 1.000.000 de libros. Claro. Pero está haciendo algo que le hace feliz a ella. Un sueño. Exacto. Entonces, de alguna manera, este libro, digamos, se ha ido convirtiendo poco a poco en una herramienta con 5 claves muy sencillas, pero sustentadas en historias. Entonces, tú sabes que hay una expresión muy americana que dice que tienes que poner skin in the game, que tienes que meterle tu piel al juego, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo no hubiese podido comunicar el mismo mensaje sin contar las cosas que me han pasado a mí. Claro. Pues no hay nada peor que alguien dándote un consejo que en su vida se ha enfrentado a eso. Totalmente de Así que acuerdo. esa es la intención del sí detrás de un no. ¿Y dónde está disponible? Mira, el libro está disponible en las principales formas de comprar libros online. Está en Amazon, en Barnes & Noble, en la página que mejor les quede. Y de hecho, acabamos de publicar una plataforma nueva donde la gente puede comprar el libro dedicado. Entonces vamos a estar dedicando un grupo limitado de libros, un grupo de 50 libros esta semana, a la gente que entra en el sidetrasdeuno.com. Y allí, dentro de Estados Unidos o Puerto Rico, lo pueden ordenar y les puede llegar dedicado o está el link para Amazon. Lo importante de esto es que la manera que les sea más fácil de leer el libro lo van a encontrar en electrónico, en físico, lo que prefieran, y está disponible ahorita en Estados Unidos y en Puerto Rico. Perfecto. ¿Tus redes sociales? @Alberto Sardiñas. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en cualquiera de ellas siempre me van a encontrar y por favor manden sus mensajes directos porque con muchísimo cariño los recibimos con cualquier pregunta que tengan. Excelente. Quiero cerrar con un consejo. Si le quieres llamar un tip, si le quieres llamar, un consejo de un amigo, también lo puedes hacer. A todas las personas que tienen un sueño hoy y que lo guardaron en una gaveta y se olvidaron de él, ¿qué les dices? Yo les voy a decir algo que me dijo Isabel Allende cuando yo conversé con ella el año pasado. Isabel me dijo, una mujer increíblemente exitosa, y me dijo, Alberto, que no se nos olvide que con todo lo que está pasando en el mundo, que es muy duro, con las guerras, con la política, con todo lo que está pasando, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para estar vivos. Esto hubiese sido el mensaje muy sencillo. Estar vivos a nuestra edad, hace 100 años hubiese sido mucho más difícil. Y este es el momento en el que alcanzar los sueños es lo más fácil cuando uno se lo propone. Y como yo del libro doy un ejemplo muy específico. Si tú ya pasaste la edad de ser un atleta olímpico, tú de todas maneras mañana puedes abrir una plataforma de redes sociales para convertirte en un comentarista olímpico. Entonces es un mundo que nos deja sin excusas. Y es un mundo donde tenemos al alcance de nuestro teléfono y de nuestra mano el inicio de un sueño que jamás imaginamos que se podía convertir en una realidad. Alberto Sardiñas con nosotros en el día de hoy. Gracias por esas palabras. El sí detrás de un no ya está disponible. Aquí lo tengo y por supuesto también aquí tengo en vivo a Alberto Sardiñas. Muchísimas gracias de verdad. No, el agradecimiento es mío, Joana. Gracias por además leerlo porque sé que lo has estado leyendo y significa mucho para mí que te puedas conectar con estas historias y que juntos podamos seguir inspirando a la gente a lograr lo que quiere. Claro que sí. Entonces, usted también tiene la oportunidad. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias a ustedes por el voto de confianza. Continuamos en Energía Total.